No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues de nuevo, un placer aquí con nuestro Salakov y con nuestras ganas de seguir explorando esa tierra que tú también conoces. Así que en este caso debería ser yo el que te entreviste a ti. Bueno, seguro que los dos podemos aportar cosas curiosas, como bien dices, de la historia de Egipto y además de uno de los aspectos que a mí siempre más me ha interesado, ¿no? Que es la historia de la arqueología. Yo me adentré precisamente lo hemos comentado muchas veces aquí, dentro de la pirámide, iba a decir, no, ese es el podcast, en Ser Historia, hablando de los grandes descubrimientos, leyendo ese libro maravilloso de C.V. Ceram, Dioses, tumbas y sabios, donde descubrí no solamente el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, valga la redundancia, para ese trabajo para el cole, sino que luego leyendo, ¿no?, la historia completa de ese libro de las pirámides, dentro del libro de Dioses, tumbas y sabios, me aparece la figura de Howard Weiss, un coronel, coronel cuando estuvo ahí, luego fue general. O sea, siempre se dice, no, el coronel Howard Weiss, sí, pero era general. No vamos a decir el soldado raso. Llegó a general, es verdad, claro, llegó a general. El soldado empezó de raso, corneta, ¿eh? Por eso este te sí digo. que empezó desde abajo arriba. Empezó de corneta en el regimiento de dragones. Claro, siempre se dice, ¿no? El coronel, no, bueno, era general, lo que pasa es que en una etapa anterior, a los altos mandos no se les puede decir el cabo raso tal hizo, no sé, no era cabo raso, era un general que en aquel momento hizo esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la figura de Howard Weiss, del general Howard Weiss, es, yo creo que vital, ¿no?, para entender esos primeros pasos, ¿no?, para poder intentar conocer la historia de la arqueología egipcia y algunos de los grandes misterios que todavía hoy siguen en pie. Sí, así es. Siempre cuando se habla de la arqueología en general y de la egiptología en particular, están los pioneros. Y en esos pioneros, ya hemos dedicado una vez un cronovisor a Belzoni, y claro, nos faltaba Howard Weiss, porque fue un pionero de los explosivos, porque las técnicas que había en la arqueología en aquella época, pues era esta, ¿no? Eran las que eran, claro. De forma directa, de forma rápida, para investigar, descubrir y pasar a la posteridad, ¿no? Conseguir fama. Y Weiss, pues fue uno de ellos, pero bueno, hay que saber que él empieza como militar, él no tenía tampoco ninguna ínfula de ser antropólogo ni de ser arqueólogo, pero bueno, empieza como militar, como bien decíamos, pues eso, desde corneta, teniente, capitán, va ascendiendo, y es cierto que en el año 1837, que es un año clave para él, es cuando él asciende a coronel, y todos estos descubrimientos de los que vamos a comentar, él era coronel, pero no solo era militar, sino que también fue político, fue parlamentario. Él estuvo pues en el Parlamento británico, por lo menos en un par de ocasiones, y con dudosos resultados, ¿no? Porque se le achacó también el haber hecho un soborno, en fin, haber hecho algún tipo de corrupción durante la campaña electoral, y así le acusaron sus rivales. O sea que él siempre ha estado en esa frontera tan difusa entre la legalidad, lo políticamente correcto y lo incorrecto. Y aparte de eso, pues evidentemente él ya descubre todo un mundo de posibilidades que es en Egipto, y desde ese momento es cuando él dice, bueno, esta va a ser la mía. Yo como político no me voy a ganar mucho, porque ya había tenido ya sus controversias y sus polémicas. Como militar, bueno, pues ahí estaba acreditado, pero él quería algo más. Él quería pasar, pues eso, a ese gran libro de oro de la fama. Y en este caso, pues lo consiguió. A lo mejor no tanto como él quería, pero lo consiguió. Así que esa es la pequeña historia, este pequeño resumen, esta introducción, este prólogo de Richard William Howard Weiss, aquel que se le atribuye, entre otras cosas, el descubridor de las 4 cámaras de descarga, porque otra ya había sido descubierta unos cuantos años antes. Así que por ahí es un poco la genealogía y el DNI de este personaje, que yo creo que ha pasado a la egiptología pues como debe ser, porque gracias a él se empezó a descubrir todo un mundo apasionante, no solo para el mundo británico, sino también para el resto de Occidente, gracias a sus investigaciones, y luego comentaremos que esas investigaciones a veces pues dejaban un poco que desear. Bueno, estaban acopladas, ¿no?, y amoldadas a su época. El uso de la pólvora
era muy común pues en aquellos tiempos. Recordemos que él nació en Buckinghamshire en el año 1784 y falleció en 1853, es decir, prácticamente cubre toda la primera mitad del siglo XIX, en donde esa arqueología pues es un campo incipiente, donde bueno, pues los métodos que hay pues quizás son más expeditivos, ¿no? Desde el punto de vista arqueológico. Más agresivos. Totalmente, buscando la rapidez y la inmediatez del hallazgo. Pero bueno, es un gran personaje de esa historia de la arqueología. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión en el cronovisor para viajar en el tiempo? Pues mira, la fecha es el 26 de mayo de 1837. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Cómo mola esto, ¿eh? Estar aquí al pie de la Esfinge en esta época en la que, bueno, Caviglia casi ha conseguido destaparla del todo, y aquí está, imaginamos que quien tenemos ahí arriba perforando y perforando es nuestro amigo Howard Weiss, ¿no? Exactamente, Howard Weiss, ahí, el mago del taladro y de los explosivos. Que también aquí es importante decir algo que yo creo que también sirve para eliminar un falso error que se comete cuando se habla de Weiss. Y es que él utiliza pólvora, no dinamita. La dinamita se descubre posteriormente, ni más ni menos que en 1866 por Alfred Nobel, ¿vale? O sea, que muchas veces dicen, no, es que utilizaba la dinamita para... No, era la pólvora, no era nitroglicerina. Bueno, pues lo que le vemos es haciendo una de sus funciones más habituales, ¿no? En este caso, taladrar, pero taladrar la esfinge desde arriba, estamos hablando desde la parte posterior de la cabeza de la esfinge, y claro, pues él está seguro que hay una cámara secreta dentro de la esfinge. Él estaba seguro que había cámaras secretas por todos los lados, ¿no? Por eso también está la de Kefren, va la de Micerino y por supuesto la de Keops. Pero bueno, la esfinge no podía quedar fuera de todas esas prospecciones arqueológicas que él quería hacer. Y él está convencido que hay una cámara secreta. Y si hay una cámara secreta, pues seguro que habrá, en fin, papiros, y por fin se desvelará los grandes misterios de la antigua civilización egipcia. Esas son las pretensiones que tiene, pues lógico, de alguien, un militar, que quiere llegar a lo más grande, que por entonces la había nombrado al poco tiempo coronel, así que, en fin, estaba crecidito el hombre, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viendo con este ruido, con este polvillo, que por cierto, tú lo acabas de decir de pasada, es que la esfinge hasta ese momento prácticamente estaba oculta por las arenas del desierto. Caviglia, con el que luego tiene también una polémica muy gorda, vamos. La había destapado en parte, pero también Howard Weiss también, o sea, que te voy a decir que la esfinge prácticamente solo se le veía la cabecita y todo lo demás pues estaba ahí oculto. Claro, cuando va quitando la arena va descubriendo inscripciones. Entonces, además, con las leyendas árabes que transcurrían y se difundían en aquella época, decía, uy, aquí me voy a poner las botas porque aquí hay cámara secreta, venga, taladro va. Y pumba, a taladrar, y con explosiones muy localizadas en sitios muy concretos. ¿Qué ocurre? Que estos taladros, compuestos por varas perforadoras, llega un momento en que se encallan al llegar a los 8 metros de profundidad, ni más ni menos, 8 metros. Así que dice, venga, traerme pólvora. Pero en ese momento Howard Weiss vemos que está pensativo, menos mal, porque dice, bueno, espera a ver, y así lo deja reflejado en su diario. Dice, no deseo desfigurar este monumento venerable, y abandona el uso más reiterativo de esa pólvora, y menos mal, porque ahí es donde para. Y digo menos mal que ahí para, porque si avanzamos un poco en el cronovisor y si nos vamos al año 1978, Zahi Hawass, el mítico y poderoso Zahi Hawass, al limpiar de nuevo la esfinge, sobre todo de ese polvillo acumulado a lo largo de los años, encontró parte del tocado de la cabeza de la esfinge por efecto de la onda expansiva que había generado estas explosiones en el año 1837. En fin, lo digo un poco porque siempre se ha atribuido a Obelix el que desapareciera la nariz de la esfinge.
sabemos que no tiene nada que ver Obelix, ni tampoco los mamelucos, pero a lo mejor Howard Wise, si hubiera seguido con esa inclinación, con esa obsesión por los explosivos, nos hubiéramos quedado sin esfinge. Por eso era importante llegar a este momento donde, ¡uy!, hemos exclamado, porque casi uno de los monumentos más emblemáticos, no solo de Egipto, sino de toda la humanidad, se lo hubiera cargado. Pero bueno, así era él, vio que por ahí no se podría seguir y es cuando pone el punto de mira en otros lugares de la meseta de Giza. En otros lugares que yo creo que marcaron un poco en definitiva su fama, ¿no? Las pirámides de la meseta de Giza, en ese libro de excavaciones en la meseta de Giza que él publicó en 3 volúmenes, en donde cuenta un poco sus azarosas aventuras y los problemas que tuvo con algunas personas. Es una especie de, no de diario, porque sus diarios se conservan aparte, pero sí todo lo que está relacionado con la excavación y con el trabajo, pues es bastante interesante, ¿no? Para conocer, ¿no? El estado de estos monumentos, pues hace pues prácticamente casi 200 años, ¿no? Que parece que no pasa el tiempo, pero están ahí. Y antes de dar paso, que tenemos una dramatización para recrear un poco el aspecto, ¿no? de las vivencias de ese momento, ¿no? De la entrada por primera vez en las llamadas cámaras de descarga por encima de la de Davidson, que fueron las que descubrió Howard Wise en 1837. Si podemos, ¿verdad?, hacer una introducción de ese anhelo, ¿no? Las pirámides, yo creo que a lo largo de toda la historia, desde la antigüedad, la Edad Media y por supuesto en el siglo XIX, habían sido pues un icono, ¿no? del misterio, de la búsqueda de tesoros, y en esta época, poco a poco, bueno, pues ese reconocimiento y esa intuición y esa sensibilidad para buscar también algo más histórico, algo más iconográfico con el que reconstruir la historia de los faraones, ¿no? No, así es. Yo creo que es importante lo que vamos a escuchar ahora, esta recreación, que por cierto te doy la enhorabuena porque has hecho una pequeña obra de arte, porque nos mete directamente en ese escenario histórico del que estamos hablando, y sobre todo por lo que tú decías, porque era otra época, eran momentos donde todo prácticamente estaba permitido, donde incluso el propio cónsul británico, Henry Sall, pues dio autorización para que se hicieran estas cosas, donde otro de los pioneros, Giovanni Battista Caviglia, que por cierto era un capitán de navío, o sea que no tiene nada que ver con este tipo de cosas, pero para que veas cómo había mucha improvisación y mucha gente deseosa de hacerse rico y de hacerse famosa. Ahí es cuando se encuentran los dos, Wise y Caviglia, en Alejandría, y ahí es donde empiezan a tener también su polémica, porque uno quiere ir más rápido, el otro quiere ir un poco más despacio, precisamente para no deteriorar los monumentos, y yo creo que en esa controversia también se da un poco los dos pareceres o los dos puntos de vista a la hora de adentrarse en un monumento milenario como era esto, ¿no? El ir más despacio y con todas las precauciones, o venga, anchas Castilla, en este caso es ancho es Egipto, y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues en ese momento yo creo que es donde se dilucidan muchas de las cosas, donde se perdieron muchas cosas ya para la posteridad, pero también donde se descubrieron muchísimas cámaras secretas y sobre todo muchísimos sueños y muchísimas iniciativas para que otros egiptólogos posteriormente tuvieran el camino abierto, y nunca mejor dicho. Bueno, pues si te parece, Jesús, vamos a escuchar esta dramatización dedicada al descubrimiento de esas cámaras de descarga y los polémicos, entre comillas, cartuchos con el nombre de Keops, más de una veintena que hay en diferentes habitaciones sobre la Cámara del Rey en la Gran Pirámide, y luego retomamos nuestra charla. Aquella fría noche de febrero de 1837, la luna salpicaba la meseta de Giza con algunos rayos de luz. La iluminación no era la mejor, pero sí lo suficientemente fuerte como para poder acercarse hasta el más grande de los monumentos allí erigidos, la Gran Pirámide. Al pie del edificio, el coronel Howard Wise y su joven ayudante,
Jones y Perrin están a punto de realizar un gran descubrimiento. La estructura es prodigiosa. ¿Se la imaginaba así antes de llegar a Egipto, señor Weiss? En absoluto, Perrin. Supera cualquier cosa que haya podido imaginar. Las láminas de los libros no se acercan a describir un ápice de su belleza. Y lo más importante de todo es la cantidad de secretos que aún esconde. He estado deambulando por sus habitaciones en los últimos días. Estoy seguro de que aún hay muchas habitaciones esperándonos. Tengo entendido que son enormes, acorde con el tamaño de la pirámide. Tengo ganas de visitarla. Dentro no hay luz, así que da igual que la visita sea de día o de noche. Estamos pertrechados con lámparas. No tendremos problemas, Perrin. Vayamos dentro. La entrada está sobre la quinta hilada de piedras. Por esta parte el ascenso es más cómodo. Algunos de los sillares están cortados o desgastados. Los árabes nos llevan siglos de adelanto. Estoy convencido de que a pesar de todo, aún queda mucho por descubrir. Estoy seguro. No demoremos más nuestra entrada. Vayamos dentro. Después de usted, señor Weiss. El acceso a la pirámide no fue sencillo. Toneladas de escombros se agolpaban sobre la cara norte del monumento. Minutos después, por fin, Weiss y Perrin alcanzaron la entrada abierta por el califa Al-Mamun en el siglo IX. A pocos metros comenzaban los laberínticos corredores de la pirámide. Frente a ellos se elevaba el llamado pasillo ascendente, una galería de casi 40 metros de longitud que los llevaría hasta el corazón de la Gran Pirámide. Tenga cuidado, señor. Apenas hay espacio en donde agarrarse. El suelo es resbaladizo y podría caer al final del pasillo. Paso a paso, extenuados por el terrible esfuerzo de ascender por aquella pendiente de 26 grados y poco más de 1 metro de altura, por fin consiguieron alcanzar su meta. La recompensa al esfuerzo acabó presentándose ante ellos. Cuando sus ojos se fueron acostumbrando a la penumbra de la gran galería, levantando las teas que habían usado para iluminarse, Weiss vio por primera vez aquella gigantesca obra maestra de la arquitectura antigua. No tengo palabras para describirlo. Jamás me lo hubiera imaginado así. ¿Cómo pudieron hacer una obra maestra de la arquitectura como esta hace tantos miles de años? Ascendamos por ella hasta la zona más elevada. Hay oquedades que podemos usar como peldaños para llegar hasta allí. No se confíe. Parece que no, pero es peligroso. Observe la cantidad de escombros y arena que hay, así que vaya con cuidado siguiendo mis pasos. Weiss y Perrin continuaron ascendiendo por la gran galería. A cada paso que daba, el coronel no podía más que detenerse y echar un vistazo a la majestuosa arquitectura de aquel lugar. Sobre su cabeza había bloques de decenas de toneladas perfectamente alineados. Todos ellos iban aproximando unos a otros, creando una techumbre nunca vista antes. Nunca había visto nada igual. Los bloques de piedra van saliendo de los muros laterales, aproximándose cada vez más a medida que va ascendiendo la galería hasta formar una especie de bóveda falsa. Creo que hay otras bóvedas así en algunas pirámides más al sur del Cairo, pero no tienen este tamaño. Arriba del todo es donde está la puerta a la habitación del sarcófago. Venga conmigo, señor Weiss. Alcanzando el extremo de la gran galería, tuvieron que salvar un enorme peldaño que daba paso a un túnel. Al atravesarlo, a pocos metros de la entrada, Weiss vio por primera vez la cámara del rey de la Gran Pirámide.
No sé si es lo que se esperaba, señor. No me la imaginaba así. Siempre es difícil hacerse con la idea de un lugar observando simplemente los dibujos de un plano. Delante de usted tiene el sarcófago de granito en donde debió de descansar el faraón Keops. Este lugar ha sido visitado desde la antigüedad, por lo que no queda absolutamente nada del tesoro. Poco podemos hacer aquí ahora. Le tengo reservada una sorpresa. Está encima de nosotros. Sígame. Confíe en mí, señor Weiss. Al final de la gran galería, junto a la entrada de la cámara del rey, Perrin había dejado una escalera de mano. Alzando sus antorchas, en la parte superior podía verse un pequeño agujero. Trepando hasta allí por la escalera, los dos hombres lograron alcanzar una angosta oquedad. Al final de la misma se introdujeron en una estrecha cámara. Había sido descubierta hacía más de 70 años por otro investigador británico. Bautizada con el nombre de Cámara de Davidson, apenas tenía 90 centímetros de altura, por lo que prácticamente había que desplazarse a gatas. De pronto, algo llamó la atención de Weiss. Perrin, ¿esto qué es? ¿A qué se refiere, señor? Por encima del túnel por el que hemos trepado hay una losa de cierre. Su posición no es normal. ¿Quiere decir que por encima de ella hay algo? Estoy seguro, Perrin. Para atravesar esta losa hay que usar pólvora, señor. He contratado los servicios de un árabe llamado Dawed. Ha trabajado conmigo en otros lugares de la meseta. Creo que es la persona idónea. ¿Dawed? ¿El del hachís? Señor, no sé si será una buena elección. ¿Tienes alguna mejor? Desde luego que no, pero tendremos que ser prudentes con lo que hace ese extraño caballero. No quiero poner en peligro nuestras vidas. Señor Weiss, tenía razón. Hay más cámaras por encima de esta primera. Cuidado con los escombros. El espacio es muy estrecho y las rocas podrían desmoronarse. Weiss tenía razón. Por encima de la cámara de Davidson no solo había una habitación más. Había 4 estancias. Todas tenían la misma altura, apenas 1 metro. Salvo en contadas excepciones, resultaba imposible ponerse de pie en ellas. Sin embargo, el verdadero hallazgo estaba sobre los muros de las nuevas cámaras. Cuando Perrin y Weiss acercaron sus lámparas a las paredes, no tardaron en percatarse de qué se trataba. ¡Señor! ¡Mire aquí! Son jeroglíficos. Están cubiertas de ellos. Todas las paredes tienen jeroglíficos. ¿Qué cree que es lo que dicen? Lo desconozco, Perrin. Ignoro todo lo relacionado con el descubrimiento de Champollion. Solo se me ocurre que debemos copiarlos de la forma más precisa posible y enviar una copia al Museo Británico. Ellos podrán ayudarnos a resolver este misterio. Yo me puedo encargar de copiarlos. Estoy familiarizado con ello. Lo he hecho en otras excavaciones en las tumbas de las pirámides. Los dos hombres acercaron su rostro a los muros para poder observar con más detalle el hallazgo. No eran conscientes de ello, pero aquellos jeroglíficos, como le confirmarían tiempo después desde Londres, eran marcas de cantero escritas por los trabajadores que habían levantado las pirámides. Podían verse nombres de grupos de obreros y la titulatura completa del faraón Keops. Los 2 Horus de oro.
Honum me protege. Honum Jufu, el portador del sello del Bit, Jufu. Medlu, el que golpea. 150 años después, alguien pondría en duda el hallazgo de Weiss. Se llegó a decir que eran falsos, una burda copia de unos textos sacados de una gramática contemporánea. Pero nada más lejos de la realidad. Los textos son genuinos. Entre ellos había nombres del título del faraón Keops que solamente se conocieron décadas después y que Howard Weiss no pudo haber conocido en el año 1837. Weiss había encontrado la firma de los trabajadores en el reinado de Keops. Pero aún quedaban muchos misterios por resolver en el corazón de la Gran Pirámide. Jesús Callejo, esta historia revivida, ¿no?, por medio de actores, nos hace viajar en el tiempo 2 siglos atrás a uno de los momentos, como decíamos, más apasionantes de la historia de la arqueología. Se dijo, ¿no?, que Howard Weiss quería pasar a la fama y que por eso los falsificó, y en realidad tú ves la publicidad que aparecida en los periódicos en 1838, cuando se publicó estos 3 libros, y no dice absolutamente nada de esos cartuchos. Solo menciona el hecho de que es una publicación científica, tal y como se entendía en la época, de las excavaciones en la meseta de Giza, ¿no?, y en las 3 grandes pirámides, porque no solamente estuvo en la de Keops, también estuvo en Kefren y en Micerinos, ¿no?, con ese sarcófago que luego, si quieres, retomamos un poco, y eso sí que es un verdadero misterio que está muy relacionado con nosotros mismos, ¿no? Hombre, está relacionado con España y en concreto con las costas de Cartagena, ese famoso sarcófago de basalto, de Menkaura, ¿no?, de Micerinos. Pero bueno, antes de ir a la otra pirámide, es verdad que hay que detenernos en esta gran pirámide, ¿no?, la gran pirámide, por eso se la llama la de Keops, la de Khufu, la de Jufu, en fin, los distintos nombres que aparecen en los cartuchos. Pero fíjate, aquí yo creo que entra esa parte megalómana por parte de Weiss, que es verdad que descubre esas otras 4 cámaras de descarga, ¿no?, aparte de la de Davidson, que ya había sido descubierta años antes, en 1765. Entonces, claro, eso da pábulo, ¿no?, a todas las sospechas que se tenían. Hay más cámaras secretas. Es verdad que en esas cámaras secretas no se encuentra ningún ajuar de oro, ni de joyas, ni de manuscritos, pero sí se encuentran estos grafitis interesantes, porque son grafitis de cuadrillas de obreros, y una de ellas es de los compañeros de Jufu, escritos en rojo, en almagre. Entonces, claro, a partir de ahí, pero ya no solo en el siglo XX, incluso ya en el siglo XIX, siempre había voces de esto se los ha inventado, los ha puesto él, porque como no encontró nada, estaban vacías, dice, pues esto lo dibujó y se lo ha atribuido directamente a Keops, y un enigma menos, porque también por entonces estaba el enigma de si esas pirámides las habían construido los 3 grandes faraones de la 4ª dinastía. Entonces, por una parte, los enemigos que él tenía, y ya posteriormente, y aquí entra, y aquí ya te cedo a ti la palabra porque lo tienes muchos más datos, y aquí entra uno de los grandes pseudo historiadores, en fin, divulgadores del misterio, que es Zecharia Sitchin, donde en uno de sus libros, que es Escalera al Cielo, él pone en duda todo esto. A ver, porque él parte de una base, igual que han partido otros historiadores, vamos a llamarles heterodosos, que las pirámides no son de la época que dicen ser, es decir, las pirámides no son del 2500 o el 2700 a.C., sino que serían muy anteriores, incluso hace 12.000 años, ¿no? En fin, los 12.000 años míticos del diluvio y de la nueva era. Vale. Entonces, a partir de ahí sí que hubo esa polémica, mucha gente le creyó porque Zecharia Sitchin aquí metió la pata, pero es verdad que él se intentaba documentar, incluso utilizó, en fin, la gramática de Wilkinson para decir que los había copiado él, lo había copiado mal, que además hay uno de los círculos que tiene el cartucho de Keops,
si tiene un punto es el disco solar, pero si tiene 3 rayas horizontales representa la placenta, que realmente sería el cartucho original. Entonces, bueno, ahí te cedo la palabra un poco para que desmientas esa polémica que a día de hoy todavía sigue, porque yo he tecleado en internet y todavía hay gente que dice, no, Hogwarts Guys se los inventó para tener fama. Efectivamente hay que desterrarlo, y tú lo cuentas muy bien dentro de la pirámide que tienes en el canal de YouTube, lo dices claramente. Pero bueno, te cedo la palabra, resúmelo para desmontar de una vez por todas que Weiss en este caso no tuvo la culpa. Pues a ver, es muy fácil. Él descubrió 4 cámaras por encima de una, de la de Davidson, donde no hay jeroglíficos. La gente dice, ¿y por qué aparecen solo en los de Howard Weiss y no en la primera? Howard Weiss te lo explica. La cámara está llena de sales, las paredes, ¿y qué es lo que hizo Howard Weiss? Raspar las paredes, cargándose todos los grafitos que había, ¿no? Hoy, con técnicas modernas, seguro, técnicas de diestrés, seguro que se pueden sacar ahí los jeroglíficos, y estoy convencido de que seguro que hay también en esa primera habitación. Pero bien es cierto que en el año 1981... Zecharia Sitchin, con este libro Escalera al cielo, plantea con rotundidad, ¿no?, y con vehemencia este hecho, y se argumenta en datos, claro, que hoy son muy fáciles de rebatir, porque buscando en cualquier bibliografía las publicaciones que él menciona son totalmente falsas, y en aquella época no se le pilló, pero el eco, el halo de lo que dijo, repite muchas veces una mentira y se acabará convirtiendo en una verdad, ¿no? Él dice que Samuel Birch del Museo Británico puso en duda, ya cuando recibió las copias de los grafitos de estas marcas de cantero, puso en duda el trabajo de Howard Weiss. Bueno, pues tú lees el informe de Samuel Birch y no aparece ninguna mención negativa en absoluto en ese sentido. Sitchin nos está mintiendo, ¿no? También, como bien dices, la gramática de Gardiner, de Wilkinson, no confundir con la gramática de Alan Gardiner, ¿eh? La gramática de John Gardiner Wilkinson es del año 1828. Dice que copió de ahí el nombre de Keops, y que como aparece mal escrito en la gramática de Gardiner, con el disco solar que lo confunde con las líneas y tal, es absurdo. Tú ves la gramática de Gardiner Wilkinson y está perfectamente bien escrito. O sea, una vez más, Zecharia Sitchin nos miente. Hay otra idea, que es, al publicar el libro, él recibe una carta de un escritor, de un lector, diciendo que esa historia ya era conocida en su familia, que su tatarabuelo, Humphreys Brewer, ya había dicho que Weiss había falsificado esos cartuchos y que era conocido y que tal y cual. Bueno, se le pide a este señor la carta de su tatarabuelo, que decía que la tenía, y él manda no la carta original, sino una transcripción hecha a mano, utilizando un inglés de los años 80, que solamente le faltaba decir punky y como mola, I'm cool, ¿no? Soy guay, ¿no? O sea, era absurdo, y se siguió el trazo del trabajo de Humphreys Brewer por unos investigadores, y se detectó que jamás estuvo en Egipto con Howard Weiss. Claro, esta es la razón por la que no aparece mencionado en los diarios, ni por las cartas de Caviglia, ni de Cy Perrin, ni el propio Weiss, ni nada. No aparece por ninguna parte. La primera vez que estuvo en Egipto fue 10 años después de estos trabajos de Howard Weiss, ¿no? Entonces, no hay errores gramaticales, como se ha dicho que si es hierático, y bueno, eso no es hierático. Y en aquella época sí había hierático, pero eso no es hierático, es una escritura cursiva. No hay errores sintácticos, no hay errores. Y además, los ideogramas se pierden entre los bloques de las piedras. Es decir, yo no veo a Howard Weiss falsificando, escribiendo entre los bloques de las junturas de las piedras. Y sobre todo hay un detalle demoledor, y es que aparece la titulatura completa de Keops. Aparece el nombre de Horus, Medju, que era imposible que lo conociera porque se descubrió 30 años después. Entonces, todos estos datos nos están diciendo que no solo el cartucho, porque la gente luego con mucha ignorancia habla de un cartucho, no, hay casi 30 cartuchos con diferentes titulaturas de Keops en las cuatro cámaras de descarga descubiertas por Weiss. Pero bueno, por más que se diga todo esto, siempre habrá gente que luego, acuérdate, Gorlitz, Dominique Gorlitz, este alemán en 2013 que subió sin permiso
permiso a la cámara de descarga y raspó e hizo una analítica. Al final esa analítica no demostró absolutamente nada, creó un conflicto internacional diplomático y quedó pues totalmente desprestigiado y de lado, ¿no? Porque no demostró absolutamente nada por esa idea conspiranoica de que Howard Weiss nos había engañado, ¿no? En vez de proponer un informe con todos los datos, yo dudo por esto, no, yo dudo porque lo dice Zecharia Sitchin, porque contraviene su teoría de que las pirámides eran puntos de aterrizaje de los Anunnakis, pues eso no es nada creíble, ¿no? Yo creo que queda clara la explicación. Y por lo menos los que quieran saber un poco la intrahistoria de todo esto, pues yo creo que esta explicación de Nacho es más que evidente. Además, no solo esa es la prueba que vincula Keops con las pirámides, sino también están los famosos papiros del Mar Rojo, diarios de Merer. Merer, sí. Queda claro, en fin, cómo era el transporte de la piedra, en fin, algo que se descubrió relativamente hace poco, en el 2013. Pero bueno, por multitud de elementos, yo creo que eso es un debate que hoy por hoy pues es bastante estéril y no tiene ningún sentido. Así que si te parece, nos vamos a Micerinos. Sí, tenemos un par de minutos, porque nos hemos ido un poco de tiempo, pero tenemos un par de minutos solo para Micerinos, pero claro que merece la pena. Venga, pues en un par de minutos te lo resumo, porque el intento también encontrar cámaras secretas en Kefren, pero bueno, donde encuentra realmente la entrada oficial, la que conocemos, y también a la cámara funeraria, es Weiss el 29 de julio, además de 1837. Ya digo que ese fue un año clave, y no solo encuentra la cámara funeraria, sino el sarcófago de basalto, que por cierto estaba decorado con motivos de un palacio, fachada, algo muy bonito, tan bonito que dice, esto yo me lo llevo para Inglaterra. Y aquí viene también lo curioso, lo enigmático, ¿no? Porque encuentra también un ataúd de madera en donde está inscrito el nombre de Menkaura y bueno, pues dice, ya está, ya tenemos la prueba definitiva, por fin, el auténtico sarcófago y ataúd de Micerinos. Luego se demostró, porque se hicieron una serie de pruebas, se demostró que el ataúd de madera era de época ramésida o saita, es decir, muy posterior, y que la momia o los huesos que se encontraron allí no eran tampoco de Micerinos, sino que era de alguien 2000 años posterior, es decir, en la época cristiana. En fin, lo interesante es, y con esto termino, el sarcófago lo meten en la goleta Beatrice, y dice, venga, vamos para allá, ¿no? Y rumbo a Londres, pues naufraga el 13 de octubre de 1838 frente a las costas de Cartagena, y ahí sigue todavía, ahí se han hecho exploraciones, ahí se han hecho indagaciones, donde posiblemente en las costas españolas tengamos uno de los grandes misterios del Antiguo Egipto. Desde luego que sí, la figura de Howard Weiss es apasionante, al igual que todo lo que él excavó y realizó en esas prospecciones y grandes hallazgos en la meseta de Giza, con las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, o la Esfinge, que es el lugar en donde hemos comenzado. Habrá que retomar seguramente el tema a partir del sarcófago de Micerinos, que ahora te contaré, Jesús, a micrófono cerrado, que hay algunas novedades, y por mi parte nada más. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. En este caso, contigo, llevado de la mano, ha sido para mí también un auténtico placer. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.